Posadas siempre fue un lugar de paso, de frontera, y sigue siendo un lugar de frontera cuya identidad se construye a partir de diferenciarse de lo que tiene alrededor y no terminar siendo ni misionera, ni correntina, ni paraguaya, sino un poquito de todo. El primer dato que se tiene de presencia blanca acá es la fundación por parte de los jesuitas de una pequeña villa, un pequeño asentamiento en el año 1615. Fue Ruiz de Montoya, que es considerado en Misiones como el padre fundador de las reducciones, ¿no? Ya se llamaba Itapúa, porque es como una punta de piedra que, si uno ve en el mapa, es como un peñón que desvía el río da vuelta a este peñón que es Posadas. Itapúa en guaraní quiere decir punta de piedra. En 1810, después de la campaña de Belgrano al Paraguay, cuya intención era lograr la subordinación del Cabildo de Asunción al Cabildo de Buenos Aires, a las Provincias Unidas, esa expedición de alguna manera fracasa, queda como límite el río, pero pocos años después el mariscal Rodríguez de Francia, que es el gobernante del flamante Paraguay, transforma esto en una avanzada fronteriza del Paraguay sobre territorio de las Provincias Unidas. Esto se conserva de hecho, de facto, como territorio paraguayo hasta 1860 y pico, que es cuando en la Guerra de la Triple Alianza los ejércitos mitristas avanzan sobre esta zona, recuperan esta zona y a partir de ahí ya queda definitivamente como territorio argentino. Hay incluso controversias por esas cuestiones de intereses nacionales, de quién se apropia de la historia, si esta villa, que tuvo su primer nombre como Villa de Encarnación de Itapúa, fue fundada de este lado o fue fundada del otro lado, del lado de Paraguay. Entonces, bueno, recientemente, al cumplirse los 400 años de esa fecha, ha habido una movida en nuestra provincia de reivindicar que en realidad la primera fundación fue en este lugar. La categoría de provincia se accede recién en el gobierno de Perón en 1948, si no me equivoco. Nace con el peronismo, o sea, es una provincia muy moderna. Posadas, a diferencia de otras ciudades del interior, que son producto de la colonización española, como podría ser Córdoba, Salta, es una ciudad muy nueva, cuya clase dominante no se estructuró a partir de la tenencia de la tierra, no es una clase latifundista, sino más bien las clases dominantes del poder económico en Misiones y por lo tanto en Posadas está más vinculado al comercio, a actividades que tienen poco más de un siglo de existencia.
Bueno, esta es la Bajada Vieja, es de alguna manera la calle más antigua de la ciudad. Es la calle más antigua porque es el antiguo camino. Antes de que existiera una ciudad era el camino de mulas. Esto era el acceso al puerto y por lo tanto donde están las actividades vinculadas con el obraje de la madera, con los mensúes, que eran los obreros rurales que trabajaban en los yerbales monte adentro. Este puerto servía tanto para el tráfico fronterizo con la ciudad de Encarnación, entonces de ahí salían las lanchitas colectivos donde pasaban, la gente iba a comprar, y cotidianamente las paseras, son las señoras que traían mercadería en pequeñas cantidades en sus canastos, ya fuera verduras, cigarros, artículos propios de Paraguay, después electrónicos, cosas importadas. Este sigue siendo, incluso para muchas paseras antiguas, sigue siendo, aunque vienen por el puente, ya no llegan al puerto, este es un lugar de subida con sus canastos, con sus mercaderías. Y desde aquí van recorriendo los distintos barrios, ya tienen sus clientes, les llevan sus cosas siempre. Nosotros nos llamamos Mercado Modelo porque era un modelo que se implantaba, un modelo nuevo de trabajo para las mujeres, específicamente era esto. Primero funcionaba en la parte de arriba acá del Andresito. Después se mudó en el puerto, después se mudó acá abajo en la plazoleta, que funcionó como unos años ahí afuera, hasta que esto fue donado por un gobierno de la provincia. Lo hacían para las personas que tenían de menor recurso, y la mayor parte de las personas venían de Paraguay, venían en lancha, vendían sus productos ahí en la plaza, entonces se construyó esto. Por eso no tiene como una arquitectura, esto es una cosa cuadrada, como un cajón, pero lo que querían hacer es hacer como un modelo de trabajo, de que la gente se pueda ocupar en algo. Casi todos los que estamos acá, que somos hijos de los iniciadores y fundadores, digamos, acá de la placita, no hemos mantenido el rubro que era inicialmente, que eran de comida. Por ejemplo, acá mi papá tenía una panadería. Después fue implementando cosas de almacén y así a medida que fue avanzando todo esto, llegamos a este momento que vendemos estas cosas. Tenemos todo tipo de turismo, el turismo interno, el turismo que viene desde toda Argentina, el turismo internacional. Todo el que viene a Posadas siempre viene a la placita porque tenemos la diversidad, tenemos de todo. Lo que vos busques encontrás acá adentro, desde artesanía, electrónica, ropa, verduras, frutas, tenés todo acá. Me llamo Estela Elizabeth Enríquez, pero todos me conocen por Lichi. Tengo 50 años y soy una trabajadora. Y una militante de los derechos femeninos. La señora es doña Secundina, una de las fundadoras de acá de la placita. Yo estoy de 67, de que nosotros abrimos el mercado. Entre 5, entre 6 juntadoras nosotros nos juntamos y abrimos el mercado. Es que no tiene todo. Ah, este tiene más completo. Tiene más completo. Y más natural todavía, más porque natural, sí. No está completo. Este por lo menos está envasado así, mira. Sí. Y la señora acá mantiene, digamos así, la esencia porque ella vende los yuyos, que es para todos. Tenés para el estómago, tenés para colesterol, para triglicéridos, diabetes, tenés de todo. Para el estómago, para úlceras. Nosotros compramos más de interior que el Paraguay.
¿Las Porque hierbas viene, también? la hierba, sí. La hierba viene todo acá. Esto Sí, también. todo, la moringa, todo ahora ya viene de acá también. Porque empieza plantaciones. La yerba mate es el principal producto agrícola de Misiones. La yerba durante mucho tiempo no se pudo cultivar, se extraía de los yerbales en el medio ambiente. Entonces esa extracción de yerba requería de trabajadores rurales que vivían en condiciones sumamente precarias en el medio del monte. Ahí surge ese trabajador rural que es el mensú. El mensú es el típico trabajador del obraje yerbatero silvestre en el medio del monte. Hoy esa figura así como tal ya no existe más porque ya no existen más los yerbales naturales. Por eso tenemos acá el monumento al mensú. Que bueno, es un monumento interesante, bastante sincrético porque por un lado representa la figura de un supuesto mensú, pero lo vemos con guitarra y con un aspecto muy parecido a Ramón Ayala. Fue un homenaje a Ramón Ayala porque de hecho en la placa de abajo está la letra de su canción El Mensú. Selva, noche, luna, pena en el yerbal. La figura del mensú es una figura singularmente particular, ¿no? Porque nosotros hemos construido una imagen identitaria, ¿no? Que nos referencia como provincia a partir de un personaje sumamente explotado y sufrido, ¿no? Entonces es como una especie más que un héroe es un mártir, ¿no? Pero a su vez está como ennoblecido en su cosa de sufrimiento, de esfuerzo, de abnegación. Entonces es una figura de referencia, la verdad, bastante particular. Quisiera perderme para descansar y en tus hojas frescas encontrar la miel que mitiga el surco del látigo cruel. Yo vengo de donde el río, enamorando el follaje. Es muy común tocar en espacios de diseño independiente. Todos los lugares son independientes, todo lo que se genera de cultura es independiente. En 10 años no había lugares donde tocar, entonces se generaron lugares alternativos, se empezó a activar y hoy podemos, de un año a esta parte, podemos decir que hay 5, 6, 7 lugares donde la gente puede ir y escuchar música independiente. Demuestra todo el paisaje más bello de mi país. Yo soy Gervasio Malagrida, cantor. Hace tiempo que estamos con la movida y la intención de la música del litoral, viajando por varios lados, tocando. Podríamos decir que en Misiones y en Posadas, todas las bandas que han surgido de un tiempo a esta parte, todos los artistas que de una manera u otra se relacionan con la música regional, tienen que ver con la identidad misionera y con el ser litoraleño, ¿cierto? Y sí, no es que nuestro baterista Javier, él trabaja toda la semana, se va a Iguazú a trabajar. Entonces su señora canta este tema, vino un prisionero, un amor del Iguazú. ¿En el cierto, Luli? Para vos dedicar este tema, ¿no sabías vos? Es ineludible ante la cultura global no tomar rasgos de Beatles, de Rolling Stone, de bandas que quizás influyeron no solo en la música del mundo, sino en la ideología mundial, ¿entendés? O sea, Bob Dylan, John Lennon, Mick Jagger son íconos del rock y el rock es el folclore de los jóvenes del mundo. Sobre todo en las sociedades jóvenes como Misiones se da mucho esa interacción entre cultura nueva y cultura tradicional sin
con una mezcla, sin ser rupturista, sin ser, como decía, tradicionalista, mezcla con identidad. Eso es Misiones. Eso es Posadas. Mi primer barrio es el popular barrio El Chaquito, donde nací y estuve hasta los 17 años. Después que fue cambiado todo esto, que se hizo el puente internacional, mi casa queda justamente ahí donde está apuntado la entrada, el acceso al puente internacional, con la reubicación y la que me hicieron. Mi mamá adquirió esa casa donde vivimos ahora. Este es mi segundo barrio. Y este barrio se llama Villamola. También es un barrio histórico, muy viejo, muy antiguo, que también fue cambiando su característica de barrio, se fue modernizando y quedando mirando hacia el río también. Eso es lo que me hace bien también vivir en este barrio. Tenemos Mirando Encarnación y tenemos el puente internacional. Comenzó en los 70, principio de los 70 y más o menos a fines de los 80, recién fue inaugurado con el primer periodo del gobierno de Alfonsín. Fue todo un hecho porque al principio era como todo un cambio que se produjo acá, no solamente por el transporte, sino porque la ciudad creció tan grande, en comercio, en edificio, en un montón de cosas. Dio muchos beneficios, como también dio sacrificio para la gente, porque toda la gente que vivía a la orilla de este río, del río, fue trasladada a otro lugar de la ciudad, muy lejano al río. Y ya no podían vivir más de las pescas, ni estar tan cerca del centro. Entonces, eso fue lo que más duele, digamos, del crecimiento de la ciudad. El río, al ser una frontera, estaba habitada por gente humilde, era barrancosa, y bueno, y después estaba, por supuesto, el puerto, la salida de las lanchas que cruzaban Encarnación, la salida del ferry que llevaba los trenes y la balsa que llevaba los autos, ¿no? Cuando se hace el puente, mucha gente prefería la lancha como medio de transporte, sobre todo las paseras paraguayas, ¿no? Pero bueno, con la aparición del tren, el tren que utiliza el puente también, la lancha finalmente desapareció. El centro de Posadas no miraba el río. Más allá había una barranca y alguna vez había ido a ver, pero Posadas era una ciudad que no tenía relación con el río. Esto a partir de Yacyretá se empieza a transformar. Lo que cambió fue que se hizo la costanera. Hoy la ciudad está alrededor de un poco más de 350.000 habitantes y concentra, el municipio de Posadas concentra más de la tercera parte de la población de la provincia. La estación de Posadas era un lugar central, ¿no? La construcción de Yacyretá afectó a la antigua estación que estaba acá, en la ribera del río. La estación era un edificio emblemático, histórico. Hubo todo un movimiento de defensa de ese edificio, pero quedaba debajo de la cota de agua. Entonces, bueno, finalmente después de muchas negociaciones y demás, lo que se logró es una solución bastante pintoresca. O sea, se demolió la estación y en el mismo emplazamiento se construyó un paseo público y se hizo una réplica del edificio de la estación, que funciona como centro cultural y se mantuvo el estilo del edificio y la construcción. Entonces hoy tenemos una estación que no es estación y que no es la misma, pero se parece bastante y nos trae recuerdos de esa época.
lanchas que acarrean maderos y frutales. Es imposible pensar en el arte misionero, en una canción que quiera hablar de Posadas o que quiera significar lo que somos nosotros, si no está la palabra Paraná, si no está la palabra río, si el agua, que es un elemento vital en nuestra cultura, no está presente. Eso es el río para el misionero y para el posadeño. Seibón, flor de la ribera, leñadora en la bandera, hija fiel del Paraná, costera. No esperes en la escollera, que esta lancha maderera, ay, tal vez nunca volverá. Yo vine a Posadas en el año 78, en una época dura para vivir en Buenos Aires. Fue una especie de exilio voluntario, digamos. Y cuando llegué acá, bueno, yo extrañaba mucho la vida cultural de Buenos Aires, la Avenida Corrientes, el Teatro San Martín. Hasta me empezó a gustar el tango, que antes no le daba bola. Yo creo que hoy Posadas ya no es un pueblo, ya es una ciudad. Hasta hace unos años nos quejábamos que no había actividades culturales, que los jóvenes solamente iban al boliche y no había alternativas. Hoy hay viernes o sábado que uno tiene 4 o 5 opciones de recitales musicales, de obras de teatro, de cineclubes. Entonces es una ciudad que empieza a ofrecer una variedad de cosas. Y de hecho, quizás en el centro de la ciudad viven 20.000 personas que se siguen sintiendo pueblo, pero alrededor viven otras 300.000 que no se conocen entre sí y que vienen al centro ya sea por cuestión administrativa o los fines de semana a mirar el río de la Costanera. Este es mi lugar preferido, porque es en el único lugar de la Costanera en que yo puedo estar cerca del río y puedo tocar y puedo sentir el olor a río y que me llega al corazón. En los momentos difíciles para mí vengo para pensar y tratar de que mi mente se aclare un poco acá. Posada y en particular este lugar es mi lugar en el mundo. No conozco gente que sea más linda, más solidaria, más calurosa que los posadeños. No me encuentro a mí misma, digamos, fuera de este lugar. Y esas son mis raíces.